¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo encuentro digital del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hoy es el momento de analizar diferentes asuntos de la actualidad en lo que respecta pues, a la economía y al tejido empresarial de la provincia de Albacete, y lo vamos a hacer de la mano del presidente de la Confederación de Empresarios de Albacete, de Artemio Pérez, a quien, saludo al otro lado de la pantalla y le doy las gracias por atendernos una vez más. Gracias a vosotros, muy amables. Buenos días. Bueno, ¿cómo están viviendo todos estos meses? ¿Qué balance podemos hacer de todos estos meses tan complicados que estamos viviendo? Pues en lo que respecta al tejido empresarial, a la situación económica de aquí de nuestra provincia. Bueno, la verdad es que cada día nos levantamos con noticias malas últimamente y peores que las anteriores, pero un poco por comenzar, en el mes de marzo de 2020 fueron los meses más duros, marzo y abril, y los pronósticos que entonces hicimos con respecto a final de año, si continuamos esa dinámica en la provincia, que es diferente al de la nación y el de la región, y pues pensábamos que el empleo que se podía destruir podría llegar a tener una cantidad de desempleados de en torno a 40.000, siguiendo como íbamos. Luego, claro, vinieron unos meses de recuperación, pero últimamente ya, ahora estamos casi peor que entonces. Luego los pronósticos que podemos ver para el 2021 parten de unas variables que son desconocidas por todos. Podemos hablar de lo que ha pasado y qué daño y qué perjuicio ha hecho a la economía de la provincia en el año 2020, porque el futuro no está tan claro. El pasado sí es cierto ya. Entonces, de alguna manera, el desempleo no muestra realmente el daño que se ha hecho a la economía. Ahí, un motivo es porque los ERTEs esconden más de 3.000 desempleados. Sí. Con lo cual, si hemos cerrado el año con 3.300 más, pues hay que sumarle otros 3.000. Los pronósticos que hicimos ya hace 2 o 3 meses que eran 6 o 7.000 desempleados más los que habría a final de año. Se han cumplido, no hemos llegado a los 10.000, pero eso no es lo más grave. Lo más grave no es lo que ha pasado ya, sino cómo se van a recuperar las empresas, cómo se va a recuperar la economía, cómo esos sectores tan dañados van a reactivarse. Eso va a ser lo más grave. Nuestra provincia, sectores que en otras tienen un peso muy importante, superior al 20%, como es el turismo y la hostelería, puede ser Canarias, Baleares, incluso Madrid. Madrid tiene mucho peso el turismo, incluso el interior. Pues claro que es la que más ha sufrido y lo está sufriendo. Pero al representar un 6% del PIB también nos engaña. Parece que los datos de desempleados tendrían que ser muy superiores. Nos engaña porque el peso que tiene en el PIB y en la provincia no es como en otras. El comercio, el pequeño comercio, está subsistiendo con menos problemas que la hostelería. Pero luego hay un sector muy importante que no se habla tanto de él, que es el sector, algunas industrias como la del calzado y la del textil, que los datos se dicen que tienen una actividad que les ha bajado el 90% al textil y el 80% al calzado. Eso es peligroso, porque ese empleo, recuperarlo cuesta mucho. El de la hostelería es el que más sufre, pero el que antes se recupera. Incluso el local de hostelería que está cerrado y cierra esa empresa, al tener que cubrir una necesidad porque vamos a seguir consumiendo, yendo al restaurante, yendo al bar, abrirá rápidamente. Pero una industria que cierre o un sector industrial que sufra mucho no se soluciona en décadas. Por eso a mí me gusta hablar en conjunto de todos los sectores, porque esa es mi responsabilidad y esa es mi visión que puedo tener de cara a cómo se debe recuperar y qué se debe hacer. Si hay una frase que podemos decir al final de año es que los datos del desempleo no reflejan la realidad de la economía de la provincia. Es bastante peor. Esa frase podría ser así.
Y también podríamos hablar, ¿y qué hacer? Pues mire, la economía productiva de nuestra provincia, el 99% son pymes y autónomos. Esos pymes y autónomos no se les puede gravar con ni un impuesto más. Es al revés, necesitan más ayudas, más crédito, más tiempo. Esos créditos de 6 años habrá que prolongar esos años a convertirlos en una semi-hipoteca, por ejemplo, de inmuebles, que son entre 20 y 30 años, y menos impuestos, por supuesto, y de alguna manera esa economía productiva no la podemos dejar que se pare. Y no puede ser. Esa es la clave. Una vez que ya estamos donde estamos y con las perspectivas que no se van a cumplir para el año 2021 del crecimiento, porque han sido modificadas ya, y como sigamos así van a ser modificadas a la baja en el 2021, necesitamos que el sector productivo lo mantengamos vivo para que al día siguiente de estar vacunados y la sociedad comience a consumir, se reactive, pero inmediatamente. Eso es lo fundamental, en lo que más tenemos que insistir, en el mantenimiento de la economía productiva, porque el gasto que la sociedad tiene que hacer ahora para controlar la pandemia es una responsabilidad de los gobiernos, pero también preocuparse de que la economía productiva no dé ni un paso para atrás. Artemio, hacía referencia antes al papel fundamental que tienen las ayudas que puedan llegar a todo el tejido empresarial, autónomos, pymes, en estos momentos tan complicados. Desde el inicio de esta crisis se han puesto en marcha diferentes líneas de ayuda por parte del Gobierno de la Nación. Castilla-La Mancha también acaba de sacar otra segunda línea de ayudas. ¿Esto no es suficiente? Por lo que me No, por supuesto. En una provincia donde hay una contracción del PIB del 10 o el 12%, que es de 7.000 millones, son 700 millones menos que hay de producción, pero esos 700 millones se traducen 3 veces más en el movimiento del capital para las empresas en cuanto a su actividad. Entonces, los 65 millones que puso el gobierno regional para ayudar a pymes y autónomos no fueron suficientes y, de hecho, una parte de las ayudas que iban en créditos, cuando esos créditos haya que devolverlos, posiblemente más de la mitad de las empresas, que vuelvo a decir que son pymes y autónomos, no van a poder devolverlo. Van a ser impagados. No van a poder abrir la persiana. Esas ayudas y las grandes ayudas que nos han vendido durante todo el año 2020, no ha llegado ninguna de Europa. El maná que nos prometieron de Europa no ha llegado. Lo que ha llegado es las ayudas que hace el Gobierno de la Nación con endeudamiento y las comunidades autónomas con endeudamiento. Es decir, nos estamos endeudando toda la sociedad para que pague la generación siguiente con las ayudas que nos han dado y son insuficientes. Claro que son insuficientes, pero no sé cómo explicarlo, pero es fácil de entender que cuando la maquinaria comienza a pararse, estas ayudas tienen que mantener la maquinaria en funcionamiento, aunque la producción sea mínima, y que a un autónomo que no puede pagar los gastos fijos, o pyme, de alquileres y otros diversos que tiene que pagar, le ayuden con el 40% de esos gastos, pues el otro 60% será endeudamiento, porque la mayoría de las empresas no tenían un capital suficiente para hacer frente a un endeudamiento y a unos gastos imprevistos. La mayoría de las empresas no estaba preparada para esto, claro. Con lo cual la mayoría de las empresas están sufriendo y la mayoría de las empresas hay que mantenerlas vivas, porque si no va a ser muy difícil la recuperación, que ya hay que decir que no son los 3-4 años que se pronosticaron en mayo o junio. Ahora hay que irse ya a media generación, 8 o 10 años, si hacemos las cosas bien, porque si no será una generación entera la que va a sufrir más las consecuencias desde nosotros, particularmente España, desde la Guerra Civil. Otras sociedades serán de la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué manera se podrían articular correctamente esos fondos europeos que van a llegar aquí a España, Castilla-La Mancha también, para que repercuta un poco en esta recuperación real?
los fondos europeos que van a venir de Europa, va a ser muy difícil que el tejido productivo de la provincia y de la región puedan de alguna manera acaparar la mayoría de ellos. Porque hay que hacerlos y hay que hacerlos en un tiempo determinado y con una capacidad empresarial determinada para gestionarlos. Es verdad que esas empresas que se van a crear a nivel nacional para la mayoría de los fondos, mixtas, con carácter público y privado, el carácter privado va a ser las grandes corporaciones de este país, de las cuales ninguna del IBEX 35 está en la región, no ya en la provincia. Sí es verdad que, como va a haber un control público por parte de esas empresas porque participan en esas corporaciones que se van a crear público-privadas, de alguna manera, un condicionante que el 40% se subcontrate con empresas, pymes y autónomos de la provincia y región. Por ahí podrían tener actividad las empresas, nuestras empresas, que son pymes y autónomos, por ahí. Es verdad, hay otro problema, aparte de los fondos no van a ser la panacea, porque si nos vienen 300 millones de euros a una provincia que tiene 7.000 de PIB y que está perdiendo 800 o 900, no va a ser la gran solución, sino van a mitigar un poco el problema. La gran solución es que se reactive el consumo interno cuanto antes. Cuanto antes. Esa es la clave. Nuestro crecimiento de provincia y mantenimiento de la economía es por consumo interno y por las exportaciones. Esa variable de exportaciones es muy buena para nosotros porque nuestra industria agroalimentaria no ha sufrido y además va a salir reforzada. Igual que puede ser que la industria del textil del calzado está siendo perjudicada y le va a ser muy difícil, la industria agroalimentaria sí está en primer orden, sigue exportando y va a seguir creciendo. Eso es muy importante ese punto. El otro punto que tenemos que es el consumo. No puede ser que el año pasado este país, y por ende también la provincia, haya ahorrado 700.000 millones y los bancos nos estén cobrando ahora por tener dinero en los bancos. A los ciudadanos nos cobran por tener dinero. ¿Eso qué significa? Que hemos ahorrado, que no hemos consumido y que, por lo tanto, la variable importante para la economía productiva de la provincia, que es el consumo interno, está casi paralizada. Y mucho de lo que se consume no se consume aquí, en nuestro pequeño comercio o en la hostelería porque está cerrada, sino a través de las plataformas online. Peligrosísimo lo que está ocurriendo, no para ahora ya, sino el cambio del hábito del consumo, que es consumir a través de plataformas, que el beneficio es totalmente externo a la provincia, a la región y a la nación, si cabe. Ese es el mayor peligro. Las ventajas son pronto hay que consumir porque tenemos liquidez, no todo el mundo, pero la sociedad tiene, el dinero está en el banco para consumir, los ciudadanos quieren consumir, pero hace falta pues que sea favorable la situación. Claro. Que la psicosis se quite del consumo, de salir y de consumir y de comprar. Porque el pequeño comercio no ha cerrado, pero el pequeño comercio no vende ni la mitad. Esa es otra clave muy importante. Hostelería no vende nada, está cerrada, excepto hoteles, muy bien. Pero el pequeño comercio abre la tienda y no vende. Peligrosísimo, porque va a seguir, porque hay que reactivar muy pronto esa variable. Bueno, aquí en Albacete se firmó ese pacto por la recuperación. No sé qué balance puede hacer sobre este pacto y de qué manera se podrían articular un poco los presupuestos de la ciudad pues para que llegaran un poco de ayudas al tejido empresarial de aquí. Los presupuestos de la ciudad tienen que hacer lo que es mitigar de alguna manera aquellos sectores que hacen ciudad, ayudarles a sobrevivir a aquellos sectores que hacen ciudad, en la medida que pueden, porque también tienen unas limitaciones presupuestarias y también de dónde salen las ayudas que hacen, de impuestos. A otros ciudadanos que decimos que no nos suban los impuestos. Pues se muerde la cola con la cabeza, es un problema. No queremos que nos suban los impuestos, no se pueden endeudar y queremos más ayuda. Aquí las pocas ayudas que puede dar un ayuntamiento, una entidad local, no hablamos del maná de Europa, que allí sí está la máquina. La maquinita de hacer billetes la tiene Europa, ya no ni España. Allí sí que es cuestión de crear inflación y otros problemas macroeconómicos. Con la maquinita que se puede. Aquí no podemos producir ingresos más que subiendo impuestos a los ciudadanos de la propia ciudad, es la pregunta. Sino que los que no suban impuestos y no se pueden endeudar, pocas ayudas nos pueden dar. El círculo se ha cerrado.
Pero dentro de que son pocas las ayudas que nos pueden dar, sí tienen que ir a los sectores que hagan ciudad y a los sectores más desfavorecidos. Y en este momento, los sectores que hacen ciudad son el sector, dentro del sector servicios, su sector comercio, porque el pequeño comercio hay que seguir manteniéndolo abierto, y hay que seguir manteniendo nuestra hostelería para que se reactive el consumo de los propios ciudadanos de la ciudad. Si lo que queremos los ciudadanos de Albacete es consumir en nuestros bares, en nuestros restaurantes, en nuestros comercios, pero tenemos que tener que se nos pase la psicosis del consumo para el comercio, que no nos vayamos a las plataformas a consumir y que nos abran los restaurantes y los bares. Para eso hay que mantenerlos. El ayuntamiento puede suprimir todos los impuestos que afecten a esos sectores, endeudarse si tiene que endeudarse algo, y una pequeña ayuda para promocionar el consumo. No puede hacer ayudas directas. No se le puede pedir a un ayuntamiento que le dé ayuda directa a un bar, que le den 1.000 euros, 2.000 euros. Eso corresponde a otros gobiernos que para eso cobran los impuestos, porque el 99% de los impuestos que paga ese empresario y ese trabajador también del bar van para el gobierno de la nación y una parte para el gobierno de la región, pero no para el ayuntamiento. Por lo tanto, al ayuntamiento no se le puede pedir peras al horno. No. A cada árbol hay que pedirle el fruto que da en base a cómo lo cuidamos y cómo lo regamos y cómo lo abonamos y lo que le damos. Al ayuntamiento, pequeñas ayudas para promocionar eso que he dicho, el consumo interno de los ciudadanos y los impuestos que paguen esos comerciantes y esos hosteleros, pues cero, mientras no abran la persiana y no funciona. ¿Está dando resultados ese pacto por la recuperación firmado aquí, en la ciudad? Está dando paso en cuanto a que los ciudadanos están concienciando, como lo que hicimos de codo con codo, que necesitamos consumir en nuestro comercio local, en nuestro barrio. De alguna manera, claro que está dando. Todo lo que suma no resta. Y ese pacto suma para lo que queremos en la ciudad de Albacete. El Gobierno y agentes sociales prorrogaban hasta el 31 de mayo también los ERTE, que sin duda pues, ha sido una herramienta protagonista en esta crisis. ¿Cómo lo valora? ¿Habría que prorrogarlo seguramente más tiempo? No sé, ¿qué valoración podemos hacer? Por supuesto, es lo más importante que se ha hecho comparando las administraciones, las ayudas, ha sido lo de los ERTEs. Los ERTEs han ayudado y están ayudando mucho a que 3, 4 y 5.000 trabajadores algunas veces pues tengan una remuneración que a su vez puede ir al consumo. Si un trabajador no tiene ningún ingreso, difícilmente puede consumir en la hostelería y en el comercio. Y eso sí que son ayudas importantes para la provincia, porque si hacemos una media de 4.000 trabajadores, pues estamos hablando de 5 o 6 millones cada mes. Que si son 8 o 10 millones, son 40 o 50 millones de euros que pueden venir para la provincia, para mantener esas familias, pues que puedan consumir y puedan vivir y puedan tener dignidad en su vida y luego se puedan incorporar al mercado de trabajo. Es la herramienta más importante que se ha puesto para ayudar a la economía. Esa es la de los créditos, ICO y ayudas. Pero esa es muy importante para la empresa y para el trabajador, dos beneficiarios, y la sociedad porque el trabajador puede consumir. Es la más importante. En esa negociación, los empresarios pedían al Gobierno que suprimiera la obligatoriedad de mantener a los trabajadores en plantilla sin despidos 6 meses después de su reincorporación y salida al ERTE. Se debería de haber tomado en cuenta porque desde los sindicatos pues, han dicho que es una petición un poco extraña, un poco polémica. Vamos a ver, por un empresario que haya de cada 10 que se aprovecha del ERTE, que los ha habido y se han inspeccionado y se han sancionado, hay 9 que no quieren despedir a ningún trabajador. Pero cada uno cuando se sienta a negociar una mesa tiene que defender lo que tiene que defender. Los sindicatos defienden, el gobierno defiende, que no lo defrauden y que se cumplan los ERTEs. Pero si una empresa, cuando se reincorpore su actividad, se acaben los ERTEs y suba la persiana y comience a trabajar, pues de alguna manera tiene que volver a bajar la persiana, no es por gusto, es porque no puede. Con lo cual, los ERTEs que el día de mañana no puedan cumplirse en su condición de no despedir, no va a ser porque el empresario quiera despedir, va a ser porque no
puede mantener el negocio y tiene que despedir y muchas veces su propio empleo, porque muchos son autónomos y pymes, y dentro de la pyme tiene también su propio empleo, su salario. O sea que se juega. En Albacete en concreto, si el 99% son pymes autónomos, el empresario es un trabajador más. Tiene una empresa de 5 o 6 trabajadores. La media son 5 o 6 trabajadores en Albacete. La media. No son más. Entonces, o el autónomo que es solo. Cuando cierra el negocio, también cierra su empleo y su trabajo. Es empresario y es autónomo. Con lo cual no hay que tenerle miedo a esa cláusula, porque cuando cierre va a cerrar porque no puede continuar. Bueno, los sindicatos, comisiones obreras y UGT también han convocado huelgas, manifestaciones para pedir al Gobierno la subida del salario mínimo interprofesional y reformar algunos aspectos de la reforma laboral, asuntos que vuelven a estar en la mesa y que, bueno, esta vez en forma de manifestación. No sé cómo lo valoran. ¿Es momento de hablar de estos asuntos? ¿Van a poder afrontar las empresas en esta situación estas reivindicaciones en caso de que se aprobara? Nosotros, lo del salario mínimo interprofesional, una subida en estos momentos es cuando más hay que diferenciar lo que vamos pidiendo desde hace meses, en que no puede ser café para todos. Con un salario de 960 y tantos euros en Madrid, lógicamente no puedes vivir ni pagar una alquiler de una vivienda porque lo que es Madrid capital, quizá no encuentres un piso en condiciones por 900 euros. Pero claro, un salario de 14.000 euros con las 14 pagas al año, el Lietor o el Letour, donde la vivienda vale 200 euros de alquiler, posiblemente ya lo desearían tenerlo todos los ciudadanos. En esta provincia donde el salario medio está en 1.200 y algo, que el salario mínimo esté en 967, bueno, afecta a algunos sectores como el comercio, también la agricultura y hostelería. Realmente no beneficia el que un trabajador que vaya al paro, porque la empresa lo puede mantener, de cada 100, no merece la pena hablar de si es beneficioso. El empresario no va a despedir porque se le suba eso pero hay otros problemas mucho más importantes que no se quieren acometer porque son más graves. Yo siempre digo lo mismo. Más de la mitad de la provincia, somos más de 80 municipios, más de la mitad de la provincia, el salario medio, no el mínimo, sino el medio de los ciudadanos que allí viven, conviven y trabajan en la empresa privada, no llegan porque no tienen trabajo todo el año, porque son eventuales muchos, y hay otros problemas mucho más graves que la demagogia de si subimos o no subimos el salario mínimo. No beneficia nada y de alguna manera rellena muchas páginas innecesarias de información y si cabe, de enfrentamientos o de manifestaciones de los sindicatos, cuando ese no es el problema de fondo que tienen ni los trabajadores ni los empresarios. Bueno, no sé, ante esta situación, si se le puede enviar un mensaje de ánimo a la población en general, a autónomos, empresarios, a ciudadanos en general, trabajadores. Nunca nos enfrentamos a un enemigo tan importante como esta manera, pero nunca hemos estado tan bien preparados. Ya hay datos que deben darnos confianza, como los propios bioquímicos o biólogos o expertos o de la Organización Mundial de Salud decían que era imposible mantener una vacuna sin 4 años. Bueno, pues este mundo, este país, esta civilización lo ha conseguido en menos de un año. Es un motivo de satisfacción ver cómo hoy día somos capaces de resolver los problemas en muchísimo menos tiempo y de mejor forma y con mucho menor daño a los ciudadanos. Por lo tanto, el mejor mensaje que se le puede mandar es que esto es muy duro, es lo más duro que nos ha probado, pero nos ha encontrado más fuertes que nunca. Simplemente hay un mal, y el mal es: la culpa la tiene el otro, la culpa no la tengo yo. No, la culpa la tiene el virus, la culpa nos está comiendo a todos, y es que parece que estamos todos contra todos y contra uno mismo muchas veces. No, eso no vale. Así no se lucha contra este virus. Contra este virus se lucha todos unidos, todos cumpliendo con las normas que nuestras autoridades quieren lo mejor para nosotros cumplirlas,
y siempre pensando que parte de la culpa la puedo tener yo porque no me protejo lo suficiente, porque no hago lo suficiente y porque no puede ser que el culpable sea siempre el otro. De alguna manera el mensaje es, esto va a pasar pronto, en meses estaremos vacunados y de alguna manera la economía se va a recuperar muy rápidamente cuando nos deje. Y cuando nos deje va a ser pronto. Estaremos vacunados meses, hay que tener meses de paciencia. Eso es. Bueno, en lo que respecta a la actividad, a los objetivos, retos de FEDA, de la Confederación de Empresarios de Albacete, ¿en qué va a girar la actividad durante estos meses? ¿Hacia dónde van a ir los esfuerzos? Bueno, nosotros el año pasado, siendo una cosa rara, extraña, al final de año pudimos hacer todo el 2020, todo lo que teníamos programado antes de la pandemia. Todos los proyectos, incluso incorporamos algunos como el de Codo con Codo, que también fue muy válido, muy bien visto por la sociedad, con la ayuda de la Diputación y otras administraciones. Este año, nuestro reto a principios de año es mantenernos y hacer todos los proyectos como si no estuviese la pandemia e incrementar algunas actividades como puede ser la de formación. Ahora que vamos hacia la economía digital, hacia la inteligencia artificial, que tenemos muchos trabajadores en desempleo, es un motivo importante para darles mejor y más formación. Y el espíritu empresarial que no se pierda. Y en todas las políticas, todos los programas y proyectos que tenemos en FEDA para este año, que van de cara al emprendimiento, al emprendedor, al nuevo emprendedor, deben mantenerse y potenciarse. Y eso es lo que queremos. Más formación y más emprendimiento, porque tiene que ser la salida cuando nos dejen. Tenemos que tener soldados bien preparados, que han luchado y que se han preparado bien para la segunda gran batalla, que es la económica. Cuando se acabe la sanitaria, viene la gran batalla económica, que no va a durar meses, que no va, por supuesto, a personas a matar, como desgraciadamente están diciendo, pero sí pueden morir empleo y empresas. Y para esa batalla hay que estar muy bien preparado. Eso es lo que quiere hacer FEDA. Eso quiere hacer este año, 2021. Bueno, un reto muy, muy ambicioso, muy grande, pero que muy altruista. pero que seguro que lo consiguen. Bueno, Artemio Pérez, presidente de FEDA, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, hasta la próxima y a ver si podemos ya reencontrarnos pronto en persona. Gracias. Cuando queráis, aquí estoy. Gracias. Dentro de lo que pueda decir y hablar, quien ha superado 4 crisis. Eso es, madre mía. 4. Creo que soy de los pocos, del único de la región. 4. Y sigo vivo. Muy bien. Muy bien, pues como digo, muchísimas gracias a Artemio y a todos nuestros seguidores. También les doy las gracias por haber seguido un día más la información que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenos días.